nació por las... Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada de actualización del mes de septiembre. Pues sí, como bien decía el buen Carlos Pacheco, que ya estaba presentándose con ustedes. Bueno, pues Carlos es actuario. Él, es más, vamos a hacer esto así muy oficial, ¿no? El doctor Carlos Gabriel Pacheco González es actuario, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Posteriormente, él pues hizo una maestría en matemáticas en el CIMBESTAB e hizo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Essex en Inglaterra. El día de hoy, pues el doctor Pacheco nos está haciendo el honor de acompañarnos para presentarnos los frutos de una de sus investigaciones. En este caso, el nombre de la charla es Procesos con ambiente aleatorio y sus aplicaciones. Es la primera de dos conferencias que nos van a regalar durante este mes, tanto el doctor Carlos Pacheco como una ex estudiante suya, la doctora Isabel Castro. Entonces es una sucesión. Comenzamos hoy con la jornada de actualización y terminamos el último viernes del mes con el seminario de investigación de la Universidad de Anáhuac. Agradecemos al Colegio Nacional de Actuarios y bueno, les recordamos que todos aquellos que tienen una certificación por parte del colegio, pues pueden acudir a un servidor a la dirección que les voy a poner en un ratito más en el chat para que les valide horas de educación continua del Colegio Nacional de Actuarios. Sin más por el momento, bueno, pues le cedemos el micrófono y las luces, la palestra y todo al doctor Carlos Pacheco. Bienvenido, Carlos. Gracias, muchas gracias, Daniel. Te agradezco tu presentación y tu invitación. Ahí solamente una aclaración de que mi doctorado lo hice más bien en la Universidad de Newcastle, que está al norte de Inglaterra. Sussex está al sur. Nunca fui ahí, pero me quedé con las ganas de ir. De hecho, curiosamente, mi asesor de licenciatura, que es el profesor Juan José Hernández Durán, que está en el ITAM, él hizo su doctorado en Sussex, curiosamente. Él recién regresó de Sussex, José Antonio, y yo fui su segundo estudiante de licenciatura. Hice mi tesis con él en unos temas de series de tiempo. Pero bueno, ya tiene mucho que I no stand hablo. corrected. Sí. Buen profesor. Bueno, pues gracias a todos por su atención aquí. Espero que lo que les platique hoy pues sea de su interés y les parezca útil e interesante. Y como decía el doctor Daniel, pues yo voy a dar una plática que tiene una segunda parte enfocada a una aplicación que desarrollamos junto con mi colega Isabel Castro. Ella va a dar una segunda plática pero enfocada más a una aplicación en finanzas. Entonces ahorita lo que quisiera es dar las ideas generales de los modelos que estamos trabajando y por qué pensamos que pueden ser útiles, por qué pensamos que se pueden aterrizar en ciertas aplicaciones tanto financieras como de algún otro índole. Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me pueden interrumpir para que esto quede lo más claro posible. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de procesos con ambiente aleatorio, un primer modelo que se conoce bastante es pues es una extensión o generalización o modificación de la caminata aleatoria común y corriente. O sea, cuando estamos estudiando las caminatas aleatorias, esas de que suben y bajan con cierta probabilidad, uno puede hacer una modificación curiosa y es la siguiente. Aquí tengo una caminata aleatoria que está en X y se va a mover o una unidad hacia arriba o una unidad hacia abajo. Y entonces la probabilidad
que se le está asignando a ese movimiento es en sí otra variable aleatoria, independiente del movimiento de esta variable aleatoria, del movimiento que va a ser la partícula. Lo que estamos haciendo aquí es diciendo que las probabilidades ahora van a ser un número que digamos, tal vez no se conoce en un inicio. Y en este caso, un ejemplo muy clásico es poner que esas probabilidades o son 0.25 o 0.75 con probabilidad de un medio. Entonces, si se dan cuenta, estamos nosotros al movimiento de la partícula, le estamos como que adjuntando otra aleatoriedad en la probabilidad. Entonces, este modelo se ha propuesto pues de tiempo atrás. Por ejemplo, se propuso para estudiar un gas de Lorentz en física y el profesor o la persona que logró dar un entendimiento profundo de este modelo es justamente el profesor Sinaí, Jacob Sinaí. Bueno, yo siempre digo Sinaí, pero una vez alguien me corrigió que se dice Sinai, es un nombre judío, Sinai, un profesor ruso que estudió profundamente esta caminata aleatoria. Y bueno, me gustaría enfatizar que el profesor Sinai es, en matemáticas se da un premio que se llama el premio Abel. Realmente ese sí es como el premio Nobel, no la medalla Fields, es el premio Abel. Y él él recibió el premio Abel en años pasados. Entonces este profesor, no sé si por ese trabajo, en general por su contribución en matemáticas. Pero entonces, ¿qué tiene de diferente este modelo con la caminata usual? Pues justamente que las probabilidades ahora son aleatorias. Y entonces eso va a tener, ese hecho de que las probabilidades sean aleatorias, va a tener un efecto muy interesante en los movimientos de la partícula. Y aquí voy a poner unos dibujitos. Bueno, cabe destacar que, ¿por qué se dice que esto es una extensión del modelo clásico? Porque si aquí yo pongo alfa, estos alfas que sean un medio, bueno, más bien, aquí donde puse 0.25 y 0.75, si yo pusiera un medio, pues regreso todo a la caminata clásica. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un esquema, que estos esquemas le salieron bien padres a Isabel. Aquí tenemos cómo estamos en una posición X y se va a mover para la derecha o para la izquierda con cierta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad es aleatoria y obviamente depende, bueno, no obviamente, pero este numerito alfa X va a depender justamente del lugar en donde estemos posicionados. Entonces, cada posición en donde se mueve la partícula tiene asociado una alfa. Entonces, por ejemplo, aquí X tiene asociado alfa X. X más 1 tiene asociado un alfa X más 1. Y así sucesivamente. X menos 1 tiene asociado algo que, un alfa X menos 1. Entonces, esas alfas son el ambiente. Esas alfas son el ambiente y por eso se dice que hay un ambiente aleatorio, porque estas probabilidades que son aleatorias van a modificar los posibles movimientos de la partícula. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos una simulación. Fíjense que en esta simulación yo tengo el movimiento de mi partícula. Empieza en 0, después se mueve para abajo, se queda ahí como un ratito, regresa como al punto, que está aquí es como, no sé, como punto 48 o 45. Se queda ahí estancada o estacionada un ratito, ahí moviéndose. Después brinca como a esta posición que es como punto 70, perdón, 70, como 70. Baja otra vez alrededor del 45, sube, baja. Entonces, este movimiento se debe al ambiente, es decir, a las alfas que están
dictaminando el movimiento de esta XN, de esta caminata aleatoria. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera los alfas determinan estos movimientos? O sea, ¿por qué se mueven estos movimientos que pareciera que se queda estancada en algunos estados? Por ejemplo, en 45 o en 70, no sé, ahorita veo bien los números. Y entonces, ¿por qué se queda ahí estacionada? ¿Por qué tiene estos comportamientos? Eso fue lo que logró responder el profesor Sinai, y su respuesta a su análisis ayudó a entender el comportamiento de la partícula, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden que las caminatas aleatorias se usan para modelar muchos tipos de fenómenos, en particular precios de objetos, ¿no? Precios en general. Pero ahorita yo me estoy enfocando a estos modelos. Bueno, entonces, esa pregunta es la que ahorita estoy planteando, de cómo afectan estas alfas, el ambiente, al movimiento de la partícula. Y la respuesta es la siguiente. La respuesta que logró dar el profesor Sinai es la siguiente. Él construyó de manera pues muy atinada, construyó una función W que depende de la posición de la partícula. Y esta función que construyó la hizo usando los alfas, que son las probabilidades. Entonces aquí hizo unas transformaciones muy interesantes, tomó el logaritmo de estos cocientes y los fue sumando. Por ejemplo, si el X es una posición positiva, fue sumando desde el primero hasta X. Si es una posición negativa, fue sumando desde 0 hasta el número negativo más 1. Y le multiplicó por menos. Entonces, esta transformación parece como muy específica y pues bueno, la encontró con su análisis, ¿no? Pero es la transformación, voy a decir, correcta para poder entender la relación entre los alfas y la posición de la partícula. Y aquí tengo un bosquejo, miren, aquí en la lámina anterior yo les había mostrado una trayectoria del movimiento de la partícula, y ese movimiento corresponde a unos valores que las probabilidades alfas fueron tomando. Entonces, aquí yo no les mostraba esas alfas, sin embargo, en la lámina que sigue voy a mostrar la transformación W, que le llamamos potencial. El profesor Sinai le llamó potencial por una razón muy específica, y aquí la tengo. Entonces, esto que tenemos aquí abajo es justamente esta función W, que en 0 debe de empezar en 0. En 0 debe de empezar en 0. Entonces aquí está, miren, aquí está el 0. Y pues, sí, más o menos ahí se ve que está el 0. Entonces, esto que estoy aquí dibujando es el eje de las Y. Entonces, fíjense cómo esta función W en los positivos hizo estos comportamientos que corresponden a estas sumas, fue sumando los alfas, y en el lado de los negativos pasó esto de esto. Entonces, a estos se les llaman valles, y obviamente a los puntos máximos se les llaman montañas. Entonces, fíjense esto que les voy a mostrar a continuación. Resulta, observen estas flechitas. Aquí está más o menos el punto 45 y aquí más o menos está el 70, el que decía hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué observamos? Que justamente en esos puntos hay unos valles, unos valles, y eso significa, lo podemos entender como que la partícula entra en esos valles y le cuesta trabajo salir, como si estas fueran unas paredes, y la partícula está tratando de salir, de escalar por un lado o por el otro, pero le cuesta trabajo.
Y entonces esta función explica la razón por la cual el proceso aleatorio, la caminata aleatoria, se queda unos ciertos periodos, aunque de repente logra salir del valle, se queda en otro valle, pero después lo vuelve a absorber o a jalar el valle más profundo. Por eso, si se dan cuenta, mucho del comportamiento en esta trayectoria está justamente en ese valle que es el más profundo de todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que justamente estas alfas están fabricando, están construyendo un valle profundo donde se queda ahí la partícula. ¿Sale? Entonces, ¿qué les estoy explicando aquí? Cómo un ambiente aleatorio, cómo entender la manera en que un ambiente aleatorio influye en el comportamiento de una partícula. ¿Sale? Entonces, este es el modelo que estudió el profesor, dio muchos resultados teóricos, aquí les voy a mostrar algunos, para que vean todo lo que se logró, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí haya una pregunta, si se entendió bien y logré explicarme, pues este modelo que a primera instancia se ve un poquito, se ve sencillo, la verdad, porque pues la manera de plantearlo es sencillo, pero la manera de entender cómo influyen los alfas, pues puede ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, este es el modelo y qué fue lo que logró, además de que el profesor Sinai logró proponer y encontrar el potencial para entender esa relación, pues eso le ayudó a dar resultados concretos. Por ejemplo, ustedes recuerdan en los cursos de probabilidad cómo la caminata asimétrica tiene un comportamiento que nos da un comportamiento asintótico dado por el teorema central del límite, de que si dividimos la caminata aleatoria por raíz de n del tiempo, esto converge a una normal. Entonces, en el caso de la caminata de Sinai, él demostró cómo si dividimos por esta función, que es el logaritmo del tiempo al cuadrado, esto va a converger a una variable aleatoria que depende del ambiente. ¿Ok? Ahorita no voy a detener, pero en realidad esto es el teorema central del límite y esto que está aquí yo lo veo más como una ley de grandes números. Pero bueno, eso es ahora sí que una discusión que requiere más tiempo. Pero el chiste es que se tiene este comportamiento asintótico y lo bonito de estos resultados es que posteriormente la gente se dio la tarea de encontrar la distribución de esta variable aleatoria. Y justamente lo que observamos aquí es que hay una distribución ya posteriormente. Miren, estos resultados del profesor Sinai son de 1982 y pues rápidamente la gente empezó a trabajar en esto y en el 86 estos autores, Kesten y Golosov, de manera independiente, encontraron la distribución de esta variable aleatoria. Ya no es una normal, obviamente, pero se conoce su densidad. Es esta suma infinita. Bueno, pues es una suma infinita, pero la verdad es que está muy bien especificada y siento que es elegante, ¿no? Entonces, bueno, la gente empezó a trabajar en eso. Hubo muchas generalizaciones, muchos estudios del comportamiento de esta caminata aleatoria y en particular, así como en procesos estocásticos, nosotros entendemos cómo la caminata simétrica converge al movimiento browniano, también la gente se planteó la posibilidad de que esta caminata con ambiente aleatorio, al momento de hacer ciertos rescalamientos, pues converja a un proceso estocástico continuo en el tiempo y continuo en sus trayectorias. Y justamente eso es lo que ahora se llama el proceso de Brooks. Fíjense cómo el año en que esto se está especificando es 1986. O sea, todavía ni siquiera se estaba, o a la par de que se estaba publicando la densidad del límite, a la par de eso,
se propone este proceso de Brooks, que es el análogo continuo de la caminata de Sinai. Y entonces, bueno, aquí es un poquito técnico definir el proceso de Brooks. Usualmente uno lo presenta con lo que se llama una ecuación diferencial estocástica, aunque aquí hay que ser muy, muy precisos porque esta ecuación diferencial estocástica tiene la derivada de W, que es un browniano, pero la derivada del browniano no existe, entonces solamente es como una idea intuitiva. Realmente esto está, digamos, mal planteado, pero da una idea de cómo entenderlo. Pero se tiene que definir rigurosamente. Pero bueno, el chiste es que pues este profesor, el profesor Brooks, logró proponer ese modelo continuo y pues esto en procesos estocásticos existe un objeto muy importante que se llama el generador infinitesimal del proceso estocástico, que se parece mucho a estos operadores que les llaman de Schrödinger en física, ¿no? Que es la doble derivada por un potencial multiplicado por la función. Entonces, bueno, son cosas un tanto teóricas, pero se los muestro como para que ustedes vean cómo ha evolucionado esto, aunque no me voy a enfocar en esto. Nosotros hemos estudiado este proceso de Brooks con ciertos colegas. Como les decía hace un momento, este proceso de Brooks es como la generalización del movimiento browniano y por lo tanto se puede, digamos, aterrizar de manera teórica y definirlo de manera robusta usando ciertas transformaciones. Entonces, todo esto pues se ve un poquito sofisticado, pero en realidad es una manera muy precisa de construir un proceso estocástico. Son integrales de Riemann, muy bonitas, y todo eso se puede meter en una computadora. De hecho, aquí les presento una simulación del proceso de Brooks que llevó a cabo una colega mía que ahorita se encuentra en Guadalajara, Mariana Pérez, y utilizando R y utilizando estas expresiones que les mostré ahorita, simuló el proceso de Brooks. Aquí está la simulación, empieza en 0, va oscilando, fíjense cómo va oscilando, y aquí del lado izquierdo está justamente el potencial asociado. Entonces lo que vamos a ver es algo muy parecido a lo que ahorita les decía. Vean por favor cómo aquí hay un valle alrededor entre 0 y 1, y justamente el proceso pasa mucho tiempo alrededor de ese valle o dentro de ese valle, aunque después aquí hay un valle más profundo, como que el proceso se empieza a jalar a ese valle, pero después regresa. Posiblemente si nosotros hiciéramos correr más el tiempo, a lo mejor efectivamente termina siendo jalado el proceso a un valle que corresponde a este que está aquí, ¿no? Digamos a esta franja por aquí. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? El mismo fenómeno que veíamos hace rato de la caminata de Sinai, pero ya esto es en tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues están muy guapos estos procesos, pero cómo trabajarlos, cómo aterrizarlos en aplicaciones, ¿no? Primero que nada, les voy a enseñar algunas ideas que hemos trabajado. Aquí, pues, con un colega de Costa Rica, Jonathan Gutiérrez Pavón, hemos estudiado de manera teórica esto que yo les decía hace rato, que es el generador infinitesimal del proceso de Brooks. También con Mariana, pues hemos estudiado algo que se llama teoría de excursiones. Y lo que a mí me han gustado de estos estudios con mis colegas es de que hemos encontrado ciertas fórmulas que nos dan idea de manera robusta o de manera rigurosa la relación que existe entre el ambiente y las trayectorias del proceso. Por ejemplo, aquí tengo la esperanza de lo que se llama el tiempo local. El tiempo local es
más o menos como una forma de medir cuánto tiempo está en un lugar Z. Cuánto tiempo está el proceso en un lugar Z. Entonces, esta fórmula me dice que en valor esperado, esto depende del recíproco de la exponencial del ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Observen lo siguiente. Si esta función W tiene un mínimo, así, tiene un mínimo, un valle en un punto Z, pues este W va a ser un valor chiquito. Eso significa que la exponencial también va a ser un valor chiquito, pero entonces el recíproco va a ser un valor grande. Entonces, lo que nos está diciendo este tipo de fórmulas es que el tiempo esperado el tiempo que te tardas o más bien el tiempo que pasas por un punto Z va a depender de manera inversa del mínimo en donde te encuentres. O sea, entre más profundo sea el mínimo, más tiempo vas a estar en ese estado. Entonces, esa idea que se observa en las gráficas, en este tipo de fórmulas, se observa de manera rigurosa. Entonces, estos son publicaciones que hemos hecho y pues son parte de nuestras contribuciones. Bueno, pero entonces, al momento de que nosotros queríamos o queremos aplicar todo esto, como yo decía hace rato, que a mí siempre me ha llamado la atención las aplicaciones en matemáticas financieras. De hecho, así es como empecé con todas estas ideas matemáticas, por ese interés. Pues nos preguntábamos cómo juntarlo con matemáticas financieras y la respuesta puede ser muy natural porque si nosotros, fíjense esto que les voy a comentar, me voy a regresar a la primeritita lámina. Si yo tengo una caminata aleatoria que se mueve hacia arriba y hacia abajo con ciertas probabilidades, a lo mejor puedo modelar mis precios al tiempo n+1 simplemente tomando la exponencial de esta caminata aleatoria, ¿no? Entonces, eso es válido porque primero que nada, esta transformación me va a dar números positivos y esto se hace usualmente en finanzas porque corresponde a eso del interés compuesto. Y ok, pues puede ser válido. Sin embargo, hay un pero muy grande que encontramos al momento de estudiar esta caminata de Sinai. Y el pero que encontramos es lo siguiente. En matemáticas financieras hay una forma de evaluar contratos, un método muy famoso, un método para evaluar contratos de opciones que se llama el método de Cox, Ross, método de Cox, Ross, Rubinstein. Son los apellidos. A ver si estoy escribiendo bien esto. Estoy escribiendo con el ratón, por eso es que me cuesta trabajo. Entonces, el modelo de Cox-Ross-Rubinstein propone una forma de evaluar contratos de opciones. Y para evaluar esos contratos de opciones, bueno, de hecho, esto ocupa la caminata aleatoria, simétrica, y se sabe que este método de evaluar opciones converge a la fórmula de Black-Scholes. Y entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a ocupar el modelo de Sinai para modelar precios, pero de alguna manera esa forma de modelar debe no sé, como que de hacer clic o de encajar con los métodos ya conocidos, con el método de Cox-Ross-Rubinstein. Y entonces el método de Cox-Ross-Rubinstein, lo último que ocupa para evaluar las opciones, o más bien no ocupa nunca las probabilidades. ¿Sí? A lo mejor ustedes lo han visto el método y entonces ahí se ve cómo el método pues se basa en las probabilidades del movimiento y es justamente, si no las toma en cuenta, creo que dije algo mal, o sea, el método no toma en cuenta las probabilidades y entonces si no toma en cuenta las probabilidades, pues ¿para qué modelamos con la caminata de Sinai si de plano no se va a tomar en cuenta esto? No jugaría ningún papel. Entonces,
ese fue el pero que nosotros encontramos, y entonces pues justamente la idea fue proponer un nuevo modelo basado en ambiente aleatorio, pero que encajara con la metodología ya existente. Porque la verdad es que hay que recordar que cuando uno está construyendo nuevas ideas, pues de alguna manera no pueden contradecir a las ideas ya establecidas, especialmente a las que están sumamente aceptadas, ¿no? Entonces, el modelo de Cox-Rubinstein, que converge al Black-Scholes, pues ni modo de que yo proponga un modelo y diga, ¿saben qué? Todo lo que han hecho está mal. Bueno, sí podría, ¿verdad? Pero tendría que justificarlo. Pero en realidad aquí lo que ocurrió fue que sí se pudo encontrar una manera de, voy a decirlo así, de casar el concepto de ambiente aleatorio con los métodos de evaluación de opciones. Entonces, por un lado, son dos cosas. Modelación, o sea, lo que yo proponga debe de modelar lo mejor posible. Aquí pongo una carita feliz. Pero al mismo tiempo de que estoy modelando, eso debe de poder ocuparse en los métodos de evaluación, ¿sí? Entonces, de eso es lo que va a hablar Isabel. Yo ahorita lo único que voy a hacer es eh, mostrarles el modelo brevemente y hablarles de su comportamiento, ¿sale? Entonces, pero lo que quiero hacer énfasis es cómo otra vez vamos a observar que el ambiente aleatorio va a determinar, o bueno, más bien va a influir fuertemente el movimiento de los precios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos esta propuesta. Este modelo lo publicamos el año pasado en esa revista y nos gustó bastante, la verdad. Ahorita lo que digo pues es muy rápido, pero créanme que para llegar a esto hubo una gran cantidad de intentos y pues de eso se trata, ¿no? De estarse ahí pues viendo por dónde. No fue tan sencillo porque había unas cosas un poquito técnicas que resolver, pero al final llegamos a una propuesta. Primero llegamos a una propuesta que a mí, bueno, que funcionaba, pero después se pudo refinar, Isabel la refinó de manera súper elegante. Y llegamos a este último modelo, muy bonito, que dice lo siguiente. Tenemos una partícula que está en el punto X y en el tiempo n+1 va a ser lo siguiente. O se mueve a X más alfa X o se mueve a X menos beta veces alfa X con cierta probabilidad. Realmente esta probabilidad no nos va a importar mucho porque al momento de ocupar lo de Cox-Ross-Rubinstein, esa probabilidad P no va a jugar ningún papel. Pero lo que sí va a jugar un papel súper importante va a ser esta alfa. Esta alfa va a ser ahora una variable aleatoria Bernoulli. Entonces, aquí está la idea de cómo hay un ambiente aleatorio que va a determinar los movimientos de mi partícula. ¿Ok? Entonces, hace rato en la caminata de Sinaí, el ambiente estaba en las probabilidades. No, esto no, en estas de acá. Y ahora está en el movimiento de la partícula. Ahí está el ambiente aleatorio. Es como si ustedes dijeran, ¿sabes qué? Tú vas a hacer mover una partícula, pero el lugar donde se mueve se lo puedes estar cambiando. Algo así. Y entonces vean el tipo de fenómenos que encontramos. Vean el tipo de fenómenos que encontramos. Por ejemplo, aquí hay una simulación donde en cada estado hay un valor del alfa, pero estos ya no van a usarse para las probabilidades, más bien se van a usar para las posiciones. Y entonces, esto que tenemos aquí son todos los posibles movimientos que puede tener una partícula con este ambiente aleatorio. Entonces, a lo mejor lo que vamos a observar en la vida real va a ser este movimiento. O sea, a lo mejor yo lo único que observo es esa trayectoria, esa que ahorita dibujé. Pero
pero todas las demás son posibilidades. Y cada vez que cambiemos el ambiente, va a cambiar esta gráfica. Entonces, básicamente le estoy moviendo los lugares donde se mueve. Y entonces, fíjense cómo pudimos analizar esto. Aquí voy a mostrarles estas gráficas comparando. Por ejemplo, aquí tenemos esta que está que voy a medio dibujar en rojo, es la caminata simétrica, la clásica. Vean cómo se mueve. Ahora, esta que voy a poner en amarillo es la caminata de Sinaí. Es la caminata de Sinaí. Vean cómo en esta simulación la pobre se quedó súper, casi ni se movió. Bueno, si hiciera un zoom in, pues vería más movimiento, pero a las escalas de la caminata simétrica casi ni se mueve. Y por otro lado, tenemos nuestro modelo que, digamos que se mueve más que la de Sinaí, pero también se queda a veces como estacionada, ¿no? Como en este caso. Pero se mueve, digamos que su escala de movimiento puede ser comparable a la simétrica, bueno, quién sabe, pero al menos pues empieza a haber un comportamiento diferente, ¿no? Entonces, digo, aquí podemos comparar, podemos decir que nuestro modelo se mueve mucho más, tiene un rango de acción más amplio que el de la caminata de Sinaí, pero tiene esos comportamientos, sigue teniendo esos comportamientos de que se puede quedar estacionado. Entonces, ¿qué fue lo que logró Isabel? Pues ella encontró la manera de estudiar o de analizar el comportamiento de la caminata de nuestro modelo con el ambiente. Entonces, así como el profesor Sinai propuso un cierto función potencial, así también Isabel llegó a esta fórmula que parece mega sencilla, pero pues créanme que para poder llegar a esto hubo bastantes intentos y equivocaciones, pero pues poco a poco se llegó a algo tan sencillo. Hay veces que lo sencillo cuesta más trabajo que lo que no es tan sencillo. Pero entonces, esta manera de lo que estamos haciendo aquí es toda la información del ambiente se está trasladando a una función W, y si yo grafico esta función W correspondiente a la gráfica que ahorita les mostré, vamos a observar esta función. Entonces, lo que observamos, esta función W, es que tiene unos mínimos, por ejemplo, aquí como en menos 14, aquí tiene una como en un mínimo como en menos 6, pues por acá en el 10 tiene otro, pero entonces este menos 6 que está aquí y este menos 14 más o menos, o menos 13, corresponde a eh, este movimiento. Fíjense cómo aquí vemos cómo nuestro modelo primero baja como a este valor, aquí es como menos 6, pero después baja todavía más como a menos 13, que es todo esto que está aquí. Como ese valle es más profundo, lo tiene medio atrapada la partícula. Y bueno, la pregunta es, bueno, ok, tal vez esto modele bien series financieras, no lo sabemos, pero el chiste era juntarlo con lo de Cox-Rubinstein. Entonces, bueno, ahorita yo ya no voy a platicar de cómo se junta con lo de Cox-Rubinstein, justamente eso es lo que va a platicar Isabel en la próxima reunión. Y lo único que quisiera aquí, antes de finalizar, es mostrarles esta gráfica de cómo bajo ciertos parámetros, recuerden que aquí mis parámetros de nuestro modelo van a ser los siguientes. En nuestro modelo vamos a tener un delta que va a determinar cuánto se está moviendo hacia un lado o hacia el otro, y este numerito beta, que en general nosotros lo tomamos como 2,
o 3. Así, tan sencillo. Entonces, hicimos un experimento muy bonito donde agarramos una serie financiera, que en este caso era del Standard & Poor's 500, es la que ven aquí de negro. Este es el Standard & Poor's 500. Hicimos un ejercicio estadístico de tratar con esa serie de tiempo, tratar de encontrar los parámetros delta y beta. Ya que los encontramos con un método estadístico, que fue el método estadístico lo que pasa es que ahí teníamos que ver cuánto se mueve, cuánto brinca el Standard & Poor's en cada unidad de tiempo. Entonces eso fue un método muy sencillo. Pero el chiste es que después hicimos simulaciones con esos parámetros. No, los hubiera puesto aquí. Le voy a comentar a Isabel que platique de eso. Pero entonces ya que hicimos simulaciones, hicimos 3 simulaciones. Y esas que ven en gris son las simulaciones con los parámetros. Entonces, lo que me gustó de este ejercicio es que realmente uno puede estar modelando de manera correcta series financieras con nuestro modelo, pero hay que encontrar los parámetros correctos, obviamente, ¿no? Como en cualquier modelo. Y entonces, pues eso es lo que nosotros estuvimos haciendo. Y entonces, antes de terminar, pues miren, voy a hacer una idea que se me ocurrió. Espérenme un momentito, voy a ponerles una página. Quiero mostrar una serie financiera que esté ahorita, digamos, observable. Ahorita se las voy a compartir rápidamente. Un momentito, voy. Ok. Entonces, miren. Ahora sí. Bueno, voy a dejar de compartir esto y voy a compartir lo siguiente. Voy a compartir. ¿Se ve esta página de internet del Investing? Investing.com. Sí, sí se ve. ¿Sí? Entonces, miren, aquí estoy graficando. Estoy más bien poniendo la página del Bitcoin de una semana. Estos son los precios del Bitcoin. Entonces, mi hipótesis es que estos movimientos que observamos en los mercados pueden estar determinados por un ambiente aleatorio que no se observa. No lo podemos observar. Si pudiéramos nosotros encontrarlo de alguna manera, a lo mejor, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Por ejemplo, aquí vemos como el Bitcoin a lo mejor en un momento dado estuvo mucho tiempo en esta franja o en otros momentos por aquí. Aquí como que fue subiendo, ¿no? Bueno, ahí se ve luego. Entonces, a lo mejor mi hipótesis es que a lo mejor hay un ambiente aleatorio que si yo lo graficara, a lo mejor de repente en este periodo de tiempo correspondiente a esta sección, hay un mínimo en un valle. O a lo mejor ese ambiente cambia y aquí en esta sección hay otro valle. A lo mejor aquí el ambiente aleatorio se ve como muy plano, como que no hay un valle, pero hay una tendencia para que se vaya subiendo. Entonces, son modelos que estamos empezando a estudiar en donde nuestra hipótesis fuerte es que existen estos ambientes aleatorios que no se observan, pero que si pudiéramos encontrarlos, podríamos estar en posición de analizar mejor los movimientos de los precios. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería platicar. Y me voy a regresar, voy a compartir aquí la lámina. Y pues eso sería todo. Les agradezco su atención. Y bueno, pues cualquier pregunta, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Pues muy interesante la charla.
Bueno, pues tenemos el espacio abierto para que dirijamos nuestras preguntas. Por favor, adelante. Voy a cerrar mi cámara para que no ocupe ancho de banda y que no se vuelva a trabar. Ah, de acuerdo, sí. Adelante, por favor. Veo a Maffer con muchas ganas de preguntar. Sí, Mafer, Ya ella me fue. mandas a mí al matadero, verás, Daniel. No, pero Hola, ahora sí Mafer. quiero saludar muy fraternalmente a Carlos Pacheco, compañero de muchas aventuras. Me da mucho gusto ver tan excelente trabajo. No me pude unir desde el inicio, pero felicitaciones y un honor haber estudiado con usted, doctor. Ay, gracias, Mafer, qué gusto saludarte. Sí, vi ahí tu foto y dije, ah, mira, Marifer. Sí, yo sigo siendo Maffer. Tú ya eres Mafer, es doctor. que así le Tú decíamos, ya eres Mafer. doctor. No, yo sigo siendo Carlos. Aunque ya mucha gente me llama Carlos Gabriel, ¿tú crees? Pues será por Juan Gabriel. Yo creo. Ay, porque lo que se ve no se juzga. No, bueno, ahí los compañeros me decían Charles. ¿Verdad, Marifer? Sí, Charles y Eso. otro mote que no puedo decir. Exactamente. No, gracias, Eh, yo, Marifer. yo, yo, Qué yo gusto tengo una, saludarte. yo tengo una pregunta, Carlos. Sí, sí, Daniel, Este, adelante. en algún momento de la charla, y no quise interrumpirte para esto, pero en algún momento comentaste que en un sentido el movimiento browniano es diferenciable. No entendí eso, perdón. Ah, bueno, no, dije que no es diferenciable. No es Ya, diferente. eso No, no, o es. sea, Ya. no es sí. No, esa aseveración es muy fuerte. Sí, sí, No, sí, 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 sí. nadie Dije, la hoy. hace. Sí, Dije, no, hoy. sí, no es diferenciable, pero esto es solo una expresión para... De hecho, esto en física le llaman el ruido blanco. El ruido blanco. Ok, eso es, Pero eso no, es. sí, Sí, solo... me sacó donde dije, ay. No, Ok, como que... muy bien. A ver, Sí. veo por ahí, veo a varios colegas. Manuel Jiménez, ¿cómo estás? Bien, hola, aquí andamos. Muy buena Muy plática, bien. gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Oye, Carlos, Pues yo ¿nos, puedo nos hacer puedes... una modesta pregunta, Daniel, si puedo. Claro, por No, supuesto que sí, nada adelante, más por favor. es una como curiosidad. Bueno, yo no soy así como que del área de procesos estocásticos, pero puedes poner la primera lámina donde está este proceso aparentemente sencillo. Ajá. Entonces, entiendo que es lo que nos explicabas, es una variable aleatoria que también depende de esta otra variable aleatoria alfa. Ajá, exacto. Pero no se ganaría nada si alfa también dependiera de otra variable aleatoria y cosas así como que... Como iterativamente, como para el Sí, infinito. como iterativamente. Sí. Bueno, así una vez también eso me lo pregunté. Resulta que si uno hiciera eso de poner aquí en lugar de un medio otra, digamos, beta, otra variable aleatoria, Bernoulli, al final del día uno podría todo encapsularlo en una sola variable aleatoria y seguir hablando de un ambiente de un proceso con un ambiente aleatorio. O sea, como que uno puede esto meterlo en la anterior, como que absorberlo y al final no habría realmente algo diferente. No ganarías tanta, ok, bueno, Exacto, no, gracias. Sí. sí, no, gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Manuel. A ver, vamos a ver, ¿a quién más tenemos por ahí? Ahí está también Isabel, fíjense. Hola, doctora Isabel, ¿cómo estás? Ahí está Isabel, sí. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ¿en qué dirección van a ir las aplicaciones de las que vas a platicarnos en un par de semanas? Justo lo que comentaba el doctor Carlos, la aplicación la adaptación que tenemos del modelo de Cox-Rubinstein con el modelo que propusimos.
esa nueva manera de aplicar el ambiente aleatorio con la idea del modelo del Cox-Rubinstein. Wow, pues va a estar bueno. Ya escucharon entonces. Ahora, bueno, pues tuvimos esta breve introducción a los procesos con ambiente aleatorio, ¿no? Bueno, pues en un par de semanas vamos a tener un follow-up en donde vamos a revisar algunas aplicaciones en matemáticas financieras, como bien muestra Carlos ahí en pantalla. Agradezco a todos por su participación en este foro. Les recuerdo a los actuarios certificados que pueden escribirme a daniel.lopez@anahuac.mx para que validemos 2 horas de educación continua. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles por su atención, por su presencia y sobre todo por su paciencia. Muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buena tarde y viva México, claro que sí. ¡Viva México! Claro que sí. Gracias. Bye, Gracias. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.